Informática 6. CBG Producciones. Presenta la evolución del software. Se conoce como software al equipamiento lógico o soporte lógico de un sistema informático, que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos que son llamados hardware. Para que el hombre pueda interactuar con las computadoras, es esencial que nuestro ordenador tenga un sistema que permita operar y manejar nuestra computadora adecuadamente. Este sistema se conoce como sistema operativo. Hoy conoceremos parte de su historia y evolución. Las primeras computadoras, que no tenían sistema operativo, cada programa necesitaba la más detallada especificación del hardware para ejecutarse correctamente y desarrollar tareas estándares, y sus propios drivers para los dispositivos periféricos como impresoras y lectores de tarjetas perforadas. El incremento de la complejidad del hardware y los programas de aplicaciones eventualmente hicieron del sistema operativo una necesidad. A finales de la década de 1940, con lo que se podría considerar la aparición de la primera generación de computadoras, se accedía directamente a la consola de la computadora desde la cual se actuaba sobre una serie de microinterruptores que permitían introducir directamente el programa en la memoria de la computadora. Por aquel entonces no existían los sistemas operativos, y los programadores debían interactuar con el hardware del computador sin ayuda externa. Esto hacía que el tiempo de preparación para realizar una tarea fuera considerable. Además, para poder utilizar la computadora debía hacerse por turnos. Para ello, en muchas instalaciones, se rellenaba un formulario de reserva en el que se indicaba el tiempo que el programador necesitaba para realizar su trabajo. En aquel entonces las computadoras eran máquinas muy costosas, lo que hacía que estuvieran muy solicitadas y que solo pudieran utilizarse en períodos breves de tiempo. Todo se hacía en lenguaje de máquina. A principios de los años 50, con el objeto de facilitar la interacción entre persona y computadora, los sistemas operativos hacen una aparición discreta y bastante simple, con conceptos tales como el monitor residente, el proceso por lotes y el almacenamiento temporal. Monitor residente. Su funcionamiento era bastante simple, se limitaba a cargar los programas a memoria, leyéndolos de una cinta o de tarjetas perforadas, y ejecutarlos. El problema era encontrar una forma de optimizar el tiempo entre la retirada de un trabajo y el montaje del siguiente. Procesamiento por lotes. Como solución para optimizar, en una misma cinta o conjunto de tarjetas, se cargaban varios programas, de forma que se ejecutaran uno a continuación de otro sin perder apenas tiempo en la transición. Almacenamiento temporal. Su objetivo era disminuir el tiempo de carga de los programas, haciendo simultánea la carga del programa o la salida de datos con la ejecución de la siguiente tarea. En la década de 1970, los sistemas operativos son más desarrollados. Además del Atlas Supervisor y el sistema operativo 360, los años 1970 marcaron el inicio de Unix. A mediados de los 60 aparece Multics, sistema operativo multiusuario, multitarea desarrollado por los laboratorios Bell, de AT&T, y Unix, convirtiéndolo en uno de los pocos sistemas operativos escritos en un lenguaje de alto nivel. En el campo de la programación lógica se dio a luz la primera implementación de Prolog, y en la revolucionaria orientación a objetos, Smalltalk. En esta década los inconvenientes de los sistemas operativos es que se trataba de sistemas grandes, complejos y costosos, pues antes no se había construido nada similar y muchos de los proyectos desarrollados terminaron con costos muy por encima del presupuesto y mucho después de lo que se marcaba como fecha de finalización. Además, aunque formaban una capa entre el hardware y el usuario, este debía conocer un complejo lenguaje de control para realizar sus trabajos. Otro de los inconvenientes es el gran consumo de recursos que ocasionaban, debido a los grandes espacios de memoria principal y secundaria ocupados, así como el tiempo de procesador consumido. Es por esto que se intentó hacer hincapié en mejorar las técnicas ya existentes de multiprogramación y tiempo compartido. Los sistemas operativos desarrollados empezaron a aparecer a mediados de los años 60. Multics significa múltiple información y servicio de cálculo. Originalmente era un proyecto cooperativo liderado por Fernando Corbato del MIT, con General Electric, y los laboratorios Bell, que comenzó en los 60, pero los laboratorios Bell abandonaron en 1969 para comenzar a crear el sistema Unix. Se desarrolló inicialmente para el mainframe G645, un sistema de 36 bits. Después fue soportado por la serie de máquinas Honeywell 6180. CPM.
significa Programa Controlador de Microcomputadoras, fue un sistema operativo desarrollado por Gary Kildare para el microprocesador Intel 8080. Los Intel 8085 y Zilog Z80 podían ejecutar directamente el código del 8080, aunque lo normal era que se entregara el código recompilado para el microprocesador de la máquina. Se trataba del sistema operativo más popular entre las computadoras personales en los años 70. Aunque fue modificado para ejecutarse en un IBM PC, el hecho que IBM eligiera MS-2, al fracasar las negociaciones con Digital Research, hizo que el uso de CP/M disminuyera hasta hacerlo desaparecer. CP/M originalmente significaba Control Program Monitor. Más tarde fue renombrado a Control Program for Microcomputers. En la época, la barra inclinada tenía el significado de diseñado para. No obstante, Gary Kildare redefinió el significado del acrónimo poco después. CP/M se convirtió en un estándar de industria para los primeros microordenadores. El hecho de que, años después, IBM eligiera para sus PC a MS-2 supuso su mayor fracaso, por lo que acabó desapareciendo. En la década de 1980, con la creación de los circuitos LSI, y la integración a gran escala, y ya que los chips que contenían miles de transistores en un centímetro cuadrado de silicio, empezó el auge de los ordenadores personales. En estos se dejó un poco de lado el rendimiento y se buscó más que el sistema operativo fuera amigable, surgiendo menús e interfaces gráficas. Esto reducía la rapidez de las aplicaciones, pero se volvían más prácticos y simples para los usuarios. En esta época, siguieron utilizándose lenguajes ya existentes, como Smalltalk, o C, y nacieron otros nuevos, de los cuales se podrían destacar, C++ y Eiffel dentro del paradigma de la orientación a objetos, y Haskell, y Miranda en el campo de la programación declarativa. Un avance importante que se estableció a mediados de la década de 1980, fue el desarrollo de redes de computadoras personales que corrían sistemas operativos en red, y sistemas operativos distribuidos. En esta escena, dos sistemas operativos eran los mayoritarios, MS-2, Microsoft Disk Operating System, escrito por Microsoft para IBM PC y otras computadoras que utilizaban la CPU Intel 8088 y sus sucesores, y Unix, que dominaban los ordenadores personales que hacían uso del Motorola 68000. MS-2. En 1981, Microsoft compró un sistema operativo llamado Q2 que, tras realizar unas pocas modificaciones, se convirtió en la primera versión de MS-2. A partir de aquí se sucedieron una serie de cambios hasta llegar a la versión 7.1, versión 8 en Windows Millennium, a partir de la cual MS-2 dejó de existir como un componente del sistema operativo. macOS, el lanzamiento oficial del ordenador Macintosh en enero de 1984, incluía su sistema operativo macOS cuya características novedosas era una GUI, Graphic User Interface, multitareas y mouse. Provocó diferentes reacciones entre los usuarios acostumbrados a la línea de comandos, y algunos tachando el uso del mouse como juguete. Microsoft Windows. A mediados de los años 80 se crea este sistema operativo, pero no es hasta la salida de Windows 95 que se le puede considerar un sistema operativo, solo era una interfaz gráfica del MS-2, en el cual se disponía de unos disquetes para correr los programas. Hoy en día es el sistema operativo más difundido en el ámbito doméstico, aunque también hay versiones para servidores como Windows NT. Microsoft ha diseñado también algunas versiones para superordenadores, pero sin mucho éxito. Años después se hizo el Windows 98, que era el más eficaz de esa época. Después se crearía el sistema operativo de Windows ME, Windows Millennium Edition. Aproximadamente entre el año 1999 y el año 2000. Un año después se crearía el sistema operativo de Windows 2000, en ese mismo año. Después le seguiría el sistema operativo más utilizado en la actualidad, Windows XP, y otros sistemas operativos de esta familia especializados en las empresas. Windows 7 salió al mercado el 22 de octubre del 2009, dejó atrás a Windows Vista, que tuvo innumerables críticas durante el poco tiempo que duró en el mercado. El más reciente hasta la fecha es Windows 8, lanzado en octubre de 2012.
Los sistemas operativos han evolucionado de tal forma que lo podemos encontrar en nuestros móviles. Un sistema operativo móvil es un sistema operativo que controla un dispositivo móvil al igual que las computadoras utilizan Windows o Linux entre otros. Sin embargo, los sistemas operativos móviles son bastantes más simples y están más orientados a la conectividad inalámbrica, los formatos multimedia para móviles y las diferentes maneras de introducir información en ellos. Estos sistemas operativos aparecieron hace aproximadamente 5 años, aquí nombraremos con alguna descripción a algunos de ellos. Windows Mobile, diseñado por Microsoft, poco se puede decir de esta plataforma que no se sepa ya. Suelen usarlo más los usuarios que piensan que como es Windows puesto creen saberlo manejar mejor que otros que no conocen. Sin duda esa es una de sus ventajas, la mayoría del manejo es similar a un Windows de PC, siendo para el principiante en Windows Mobile fácil de manejar, o al menos eso es lo que pueden llegar a pensar. Por otro lado tiene las ventajas de compatibilidad que tiene Windows, como archivos de Office, web en Flash, video AVI, etc. y dispone de muchas aplicaciones. Sin embargo, aún sacando la última versión, la 6.5 que han querido que fuese mejor manejada con los dedos, sigue siendo necesario la utilización de un puntero para algunas cosas y eso con respecto a sus competidores es un atraso o mejor dicho un no progreso. Android, es un sistema que ha emergido en el mercado a gran velocidad, cada vez son más los fabricantes de teléfonos que se decantan por este sistema basado en el núcleo Linux y desarrollado inicialmente por Google, aunque luego se unió la Open Handset Alliance que es un consorcio de 48 compañías. Es de código abierto, por lo que puede ser desarrollado por terceros y eso facilita a usuario final disponer de más variedad de aplicaciones, de hecho es el sistema que más ha evolucionado en ese aspecto. Sigue la tendencia del iPhone con una interface muy manejable con solo usar los dedos y con la ventaja de tener más modelos de teléfonos donde elegir. En el tema de Internet, pues te obliga prácticamente a contratar tarifa plana de Internet si no quieres arruinarte, ya que el terminal se conecta constantemente a Internet para revisar correos, actualizaciones, etc. Por cierto, es obligatorio abrirse una cuenta en Google para usar el teléfono, aunque al menos no te cuesta nada, pero sí parece un poco imperativo. Hoy en día podemos ver que el avance de los sistemas operativos nos lleva a Sistema Operativo Robótico en inglés Robot Operating System. ROS es un framework para el desarrollo de software para robots que provee la funcionalidad de un sistema operativo en un clúster heterogéneo. ROS se desarrolló originalmente en 2007 bajo el nombre de Switchyard por el Laboratorio de Inteligencia Artificial de Stanford para dar soporte al proyecto del robot con inteligencia artificial de Stanford Style 2. Desde 2008, el desarrollo continúa primordialmente en Willow Garage, un instituto de investigación robótico con más de 20 instituciones colaborando en un modelo de desarrollo federado. ROS provee los servicios estándar de un sistema operativo tales como abstracción del hardware, control de dispositivos de bajo nivel, implementación de funcionalidad de uso común, paso de mensajes entre procesos y mantenimiento de paquetes. Está basado en una arquitectura de grafos donde el procesamiento toma lugar en los nodos que pueden recibir, mandar y multiplexar mensajes de sensores, control, estados, planificaciones y actuadores, entre otros. La librería está orientada para un sistema Unix Ubuntu Linux, es el sistema soportado aunque también se está adaptando a otros sistemas operativos como Fedora, macOS X, Arch, Gentoo, OpenSUSE, Slackware, Debian o Microsoft Windows considerados como experimentales. ROS tiene dos partes básicas: la parte del sistema operativo, ROS, como se ha descrito anteriormente, y ROS PKG, una suite de paquetes aportados por la contribución de usuarios organizados en conjuntos llamados pilas o en inglés stacks que implementan las funcionalidades tales como localización y mapeo simultáneo, planificación, percepción, simulación, etc. ROS es software libre bajo términos de licencia BSD. Esta licencia permite libertad para uso comercial e investigador. Las contribuciones de los paquetes en ROS PKG están bajo una gran variedad de licencias diferentes.
Come on and tell the truth. But in the sweat you can't seem to forget all the things you've done. Fight or flight, is it wrong, is it right? Why do you choose to run? Scared to go out, you're not sure who's around. Tell me what's going on. Too scared to speak cause your knees go so weak now that it's been so long. Take it all away now. Take it all away now.